Buenos días. Gracias a Dios que Dios nos permitió estar aquí todos juntos para aprender una porción más de su palabra. Como cristianos, todos los días debemos de aprender algo, todos los días debemos de ir creciendo. Nuestra fe debe de ir creciendo en el conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Si trae su Biblia, vaya al libro de Hechos, capítulo 3, versículo 19. En Hechos, capítulo 3, versículo 19, dice la Escritura: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Nuevamente, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Vamos a ir a una pequeña oración para meditar en su palabra. Vamos a orar. Padre, le damos gracias, poniéndonos en sus manos, sabiendo y reconociendo que usted tiene palabras de vida eterna, las cuales nos ayudan al crecimiento de nuestra fe. Por medio de su palabra aprendemos y conocemos un poco más de usted. Así le pedimos que se quede con cada uno de nosotros. Abra nuestra mente, nuestro corazón para recibir su palabra, su enseñanza, la cual es de edificación para nuestras vidas en este mundo. Así le damos gracias por permitir estar de nuevo todos juntos, adorando y glorificando su nombre. Nuevamente, le pedimos perdón si le hemos fallado y nos ponemos en sus manos, sabiendo y reconociendo que usted nos ayuda al crecimiento espiritual. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo se lo pedimos. Amén. Amén. La Biblia nos enseña acerca del arrepentimiento bíblico. Dios, en su plan perfecto, nos ha mostrado acerca del arrepentimiento. El arrepentimiento de Dios es un cambio de mente. El arrepentimiento del mundo es diferente al arrepentimiento de Dios. Pero el arrepentimiento bíblico que Dios nos quiere mostrar es la necesidad de cambiar de camino, según la Escritura. Antes íbamos en un pensamiento erróneo, como el mundo piensa. Pero hoy que venimos a ser parte de la familia de Dios, bueno, nuestro pensamiento debe de cambiar. Nuestro pensamiento que teníamos antes, ese pensamiento erróneo, bueno, ahora nuestro pensamiento debe de ser lleno por medio de la palabra de Dios, la cual Dios quiere que nosotros caminemos en sus caminos. Hay una gran realidad, es que la palabra arrepentimiento no es popular, casi no se predica acerca del arrepentimiento. Y casi en ciertas ocasiones no se estudia esta palabra adecuadamente o constantemente, pero es necesario que la aprendamos y la conozcamos, porque muchos prefieren escuchar sobre la bendición o sobre temas los cuales todos son importantes, pero el llamado al arrepentimiento es una palabra que nos confronta, es una palabra que desnuda nuestro corazón, es una palabra que exige respuestas. Usted y yo como cristianos debemos conocer bien realmente qué es el arrepentimiento genuino, el arrepentimiento que Dios quiere. Los que ya hemos sido bautizados, hemos pasado por ese arrepentimiento, un cambio de mente, un cambio de vida. Pero aquel que no ha sido bautizado, bueno, prepare su mente y su corazón para hacer un cambio en su vida, para ir por un camino en el cual Dios tiene preparado para usted. Arrepentirse, hermanos, no es sentirse mal por un momento, ni derramar algunas lágrimas, ni hacer una promesa rápida cuando tenemos una carga de conciencia.
El verdadero proceso del arrepentimiento bíblico es un giro completo, es una vuelta completa. Nosotros como cristianos que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, bueno, hemos aceptado dar un giro completo, cambiar de una manera. No lo vamos a hacer de la noche a la mañana, pero la misma palabra nos va a ir cambiando conforme nosotros la vayamos poniendo en práctica. En otras palabras, es reconocer que vamos por el camino equivocado y decidir detenernos, dar la vuelta y caminar en la dirección que Dios señala. Existe una gran realidad, es que muchos han venido al arrepentimiento, pero solo se enfocan en los beneficios de Dios. No se enfocan en el proceso de Dios que tiene hacia nuestra vida. La Escritura es bien clara en cuanto a esto. El pecado, acuérdense que endurece el corazón. El pecado apaga la sensibilidad espiritual. El pecado rompe la comunión con Dios, pero es necesario por eso hablar acerca del arrepentimiento. Isaías 59:2 dijo: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Y así pasa al día de hoy, cuando no conocemos ciertamente qué es el arrepentimiento. Pero usted y yo creo que ya sabemos qué es el arrepentimiento. Es un cambio de mente, es un cambio de dirección. Si antes vivíamos de una manera, bueno, ahora Dios quiere que nuestro arrepentimiento sea genuino conforme a la dirección de Él. Ahora nosotros vamos a caminar conforme a la dirección de Dios. Ya no vamos a caminar como caminamos en el mundo a oscuras. Ahora, por medio de la palabra, tenemos la libertad, pero no para hacer lo que nosotros querramos como cristianos, sino tenemos la libertad para andar en la luz, para andar a la luz de las Escrituras. Por eso, constantemente anunciamos los versículos de Santiago, parece que es de Santiago 1:22, donde siempre se nos insta y se nos dice que debemos de poner en práctica la palabra de Dios. No debemos ser solamente oidores, sino hacedores de la palabra. El llamado al arrepentimiento es un llamado a la acción. Si usted y yo confiamos en Cristo, tenemos fe, bueno, la fe debe de ir creciendo, la fe debe de ir transformándonos por medio de la palabra. David era un hombre conforme al corazón de Dios, pero en sus actos él también fue quebrantado. Pero él, conforme al corazón de Dios, se volvió a Dios. Dice el salmista ya en el Salmo 51, versículo 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Dios no desprecia a la persona que viene y se humilla y le pide un cambio total. Pero déjame decirle que al día de hoy, a veces en vez de arrepentirnos, a veces en vez de humillarnos, nos enorgullecemos. El orgullo no nos deja a cambiar nuestra manera de vivir. Pero Dios, en su grande amor y misericordia, nos sigue hablando todos los días. Cada que usted viene a la iglesia, Dios le está recordando que hay algo que cambiar. Y siempre nos lo va a seguir recordando hasta que venga nuestro Señor Jesucristo. Por eso Dios, por medio de su palabra, nos insta a que pongamos nuestro oído a lo que hablamos, pero también lo llevemos a la práctica. El propósito de este estudio es llamarnos
a detenernos. Yo sé que hay algunos que todavía no hemos puesto atención a lo que significa el arrepentimiento. Pero debemos de tener un stop. Debemos de examinarnos. Debemos de analizar qué rumbo es el que estamos siguiendo. Dios puede transformar nuestras vidas de la noche a la mañana, pero por medio de su palabra. No puede ser magia. Por medio de su palabra nos va a ir transformando. El primer punto que quiero llevar es el llamado urgente al arrepentimiento. Y el llamado urgente es porque Dios sabe la intención de nuestro corazón. Dios sabe cómo estoy viviendo yo delante de Él. A Dios es al que tenemos que darle cuentas algún día. A mí no tiene que darme cuenta, pero a Dios algún día le vamos a tener que dar cuenta de lo que estemos haciendo en este mundo. Por eso es necesario evaluarnos, examinarnos a la palabra. La palabra es la que debe de redarguir en nosotros. La palabra es la que debe de instruirnos a nosotros. Y la palabra es la que nos prepara para vivir conforme a la voluntad de Dios. No conforme a la voluntad que yo quiero. Pero las cosas que nosotros hacemos es las que nos evalúan. Recuerda que tenemos un enemigo. Y ese anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y más a los cristianos. Porque los del mundo son de él. Pero nosotros como cristianos tenemos un enemigo. Y ese enemigo busca la forma en que usted y yo no crezcamos. ¿Se acuerdan de Adán y Eva? Adán y Eva estaban bien, estaban contentos. Dios los hizo a su imagen y semejanza y les dio todo. Pero después llegó el enemigo. Dios a Adán y Eva les dio un mandato. Pueden probar y comer y hacer de todo. Pero más de este árbol, pues este árbol no me lo toquen. No coman de este árbol. Pero acuérdense de nuestro enemigo. Nuestro enemigo entró sigilosamente a la mente de Eva. Lo sedujo. Y desde ahí viene la desobediencia. Desobedecieron a los mandamientos que Dios les había dado en el huerto del Edén. Usted y yo como cristianos aceptamos a Cristo para vivir una vida nueva. Y ahora Cristo dice, lo tienen todo. Ahora en Cristo somos libres. Pero tengan cuidado. Tenemos un enemigo. Ese enemigo también es sigiloso. Ese enemigo nos hace ver y nos hace creer que estamos caminando con Dios, o sea, que estamos caminando obedeciendo a Dios en sus mandamientos, pero a veces lo hacemos a nuestro propio pensamiento. Debemos de tener cuidado como cristianos. El arrepentimiento es un llamado urgente a un cambio de mente, a un cambio de vida. Pero Satanás nos hace tener pasivamente. Si a Eva le dijo, si comes de este fruto, no morirás. Bueno, a los días de hoy Satanás nos dice, si faltas una vez a la iglesia, no pasa nada. Si no lees la Biblia hoy o mañana, no pasa nada. Si dejas de reunirte con los hermanos, no pasa nada. Satanás es sigiloso. Satanás sabe dónde atacar. Por eso el llamado urgente al arrepentimiento
es necesario que usted y yo nos examinemos. Podemos tener una actitud de venir a la iglesia y de ser bien con todos, pero se nos ha olvidado poner en práctica los mandamientos de Dios. A Adán y Eva se le dijo que no comieras del huerto y todo lo tendrás. Al día de hoy se nos dice y se nos da mandamientos, por ejemplo, el dejar de congregarnos. Pero Satanás es sigiloso. Satanás a veces nos mantiene en un medio y dice, no pasa nada. El arrepentimiento a veces nos lleva a un estado en el cual a veces sentimos que estamos bien delante de Dios, pero no es así. Porque nuestra actitud como creyentes es obedecer, como hijos de Dios es obedecer en todo a nuestro Dios. Pero hemos llegado a la comodidad, donde nomás queremos puras bendiciones y no queremos cambiar nuestra actitud hacia Dios. Al día de hoy sí se predica mucho sobre la bendición, sobre el crecimiento espiritual, sobre todo, pero hemos dejado a un lado el arrepentimiento, nuestra manera de vivir, la hemos dejado a un lado. El arrepentimiento comienza un cambio de mente. Ya no debemos de vivir como vivíamos antes. Aún al día de hoy hay muchos hermanos en Cristo que todavía se les salen las malas palabras. Y teniendo años en Cristo, todavía se les salen las malas palabras. Y eso ya no debe de ser así. El cambio comienza en la mente, pero no termina allí. La Biblia siempre define con claridad qué ocurre internamente cuando una persona responde a este llamado. El arrepentimiento no se trata solo de un sentimiento pasajero. Ya creo en Cristo, me bautizo y hasta ahí, no. El arrepentimiento es un cambio, es una vuelta redonda. Pero el enemigo ha puesto en nuestra mente que estamos bien. El arrepentimiento no se trata de un sentimiento pasajero, ni de un reconocimiento intelectual, sino de una transformación profunda. Y esa transformación profunda debe de afectar nuestro pensar, nuestras decisiones y nuestro diario vivir. Si usted y yo nos consideramos hijos de Dios, bueno, debemos de vivir en obediencia completamente hasta que Cristo venga. No en una obediencia a medias. No debemos cambiar nuestra opinión, sino que debemos ser obedientes en lo que Dios demanda. Este cambio de mente no es solo intelectual. No es solamente decir, sí, cierto. O sea, poder pensar ahorita, sí, cierto. No estoy viviendo como Dios me lo ha mandado. Usted está cambiando su manera de pensar, pero saliendo de la iglesia empieza a vivir el estado natural que usted tenía antes. Así no es. Nosotros debemos de pensar y vivir conforme a la voluntad de Dios desde hoy. Desde que usted aceptó a Cristo Jesús, usted se comprometió en cambiar su manera de vivir y ya no vivir a la manera que tenía antes y no ser como aquellos del mundo que no piensan y ni saben en las consecuencias que atraerán cuando Cristo regrese. Por eso hoy en día se nos recuerda por medio de la palabra qué es lo que usted y yo debemos de hacer. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, pero parece que lo tomamos al revés. O si no, a veces lo tomamos ahorita en que, no, sí es cierto. Romanos 12:2 dice que ya no me debo de conformar a este siglo,
sino me debo de transformar por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para comprobar si es lo que esto le agrada a Dios. Pero lo pensamos y lo actuamos solamente en este momento que lo estamos recibiendo. Pero es necesario no ser solamente oidor, sino poner en práctica la palabra de nuestro Dios. El arrepentimiento es un cambio. Por eso, si dejamos de leer la Escritura, no vamos a poder cambiar nuestra manera de vivir. Si Romanos 12:2 dice que no nos conformemos a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora examínense y pregúntense, bueno, ¿cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta? ¿Cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta? Ya somos hijos de Dios. Ya tenemos todas las bendiciones que Dios nos ha dado. Ahora, ¿cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta? Pero nuestro enemigo nos roba la palabra. Ahorita la recibimos con gozo, pero al salir de este lugar, el enemigo que tenemos viene y nos roba este gozo. Ahorita reconocemos que estamos mal, pero ya después, saliendo de este lugar, caminamos en la misma dirección que caminábamos ayer. ¿Cuánto leímos la palabra de Dios ayer? ¿Cuántos orábamos ayer? ¿Cuántos estuvimos en comunión ayer? Eso es parte o es información sin obediencia. El orgullo que cae en el corazón nos lleva a hacer las cosas que hacíamos antes. Por eso debemos de humillarnos delante de Dios, para que Él sea el que rasgue nuestro corazón. Por ejemplo, Joel 2:13 dijo: rasgar vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Si Dios nos ha mandado a un arrepentimiento genuino, un cambio de mente, un cambio de vivir y de pensar, bueno, es necesario ponernos a cuentas con Él, porque acuérdense que las consecuencias van a venir. Las consecuencias van a venir. El hijo pródigo reconoció y regresó, pero a veces queremos andar como el hijo pródigo, disfrutando de los deleites de este mundo, en vez de disfrutar de la bendición de Dios. Hermanos, el arrepentimiento es un cambio de rumbo. Implica abandonar el camino equivocado. Pedro dice: convertíos, y esta palabra implica movimiento. Implica dejar una manera de vivir y tomar la otra manera de vivir. Nadie puede seguir caminando en el mismo pecado y afirmar que su vida ha sido transformada. ¿Es pecado dejar de reunirnos? Pues la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Caímos en una rutina en la cual pensamos que vamos al cielo. Pero déjame decirle que estamos yendo por un camino equivocado, y ese camino trae consecuencias. Por eso es necesario atender y conocer lo que es el arrepentimiento bíblico, el arrepentimiento que Dios quiere.
Si usted se considera como un hijo de Dios, bueno, es necesario, como dice la Escritura, regresar a las sendas antiguas. Porque toda la Escritura es inspirada por Dios. Y la Escritura es la que nos va a ir cambiando. Pero si no leemos, no oramos, no nos reunimos, bueno, estamos cayendo en una sola rutina. Proverbios 14:12 dice: hay camino que al hombre le parece derecho. Usted piensa que con venir a la iglesia ya se está ganando el cielo, y no es cierto. Necesita empezar a cambiar y a vivir de acuerdo a las enseñanzas de Dios. Acuérdese, nosotros de aquí en adelante solamente le enseñamos cómo llegar al cielo. Yo no lo voy a llevar al cielo, pero Cristo sí lo va a llevar al cielo. Entonces, si Cristo nos rescató, si Cristo nos ha dado vida nueva, andemos en esa vida nueva para poder llegar hasta donde está Cristo. Pero Proverbios 14:12 dice que hay camino que al hombre le parece derecho. A lo mejor usted y yo estamos pensando que estamos caminando bien, pero no es así. Dice que si usted sigue por ese camino, el camino va hacia la muerte. Debemos estar como el chapulín colorado. Cuando le suenan las antenitas dice: alerta, 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 algo está pasando. Bueno, así debemos de tener nuestro espíritu, nuestra mente alerta. Pero si no llenamos nuestro espíritu del conocimiento de la palabra de Dios, bueno, nuestro espíritu no nos puede decir: alerta, vas por un mal camino. Escuchar la advertencia de Dios a tiempo es misericordia, no dureza. Ignorarla siempre trae consecuencias, hermano. La clave es confesar delante de nuestro Dios que andamos mal y abandonar ese camino. Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, dice, alcanzará misericordia. ¿Qué tenemos que hacer usted y yo? Si Jesucristo es nuestro abogado, y si usted y yo nos examinamos y sentimos que vamos por un camino en el cual no le agrada a Dios, bueno, es necesario regresar a las sendas antiguas y empezar a vivir una vida recta delante de Él, para no pagar las consecuencias, porque hay consecuencias sobre la desobediencia. Es necesario humillarnos y pedirle perdón y restauración a nuestro Dios. Pedro no termina su llamado con condenación, sino que declara que los pecados son borrados y que vienen tiempos de refrigerio de la presencia del Señor. Dios quiere un corazón quebrantado, humillado, que venga con un corazón sincero delante de Él y que empiece a vivir una vida la cual a Dios le agrada. El pecado, hermanos, el pecado seca el alma. El volver al Señor refresca. Por eso es necesario hacer un cambio. David lo vivió, pero se arrepintió y se refrescó en la presencia de Dios. Cuando David cometió su pecado y después lo confesó, vinieron tiempos de refrigerio. Después Dios estuvo con él. Pero a veces buscamos un alivio solamente emocional. Ahorita Dios está diciendo: arrepiéntete, vuélvete, comienza a vivir una vida nueva, y sentimos un gozo. Sí, es cierto, lo voy a hacer. Voy a empezar a vivir una vida nueva. Pero a veces es emocional. Llega hoy el servicio por la tarde y ya nadie viene. Nomás fue emoción. Llega el miércoles y nadie viene. Fue emoción. Llega el domingo que viene por la mañana y dije: no, este domingo no voy.
Vinieron mis familiares, voy con ellos. Me llegó visita, mejor voy con ellos. O me salió otra cosa. Y solamente es emoción. Pero las emociones traen consecuencias. A Dios nos escogió para que fuéramos hijos obedientes, no para que anduviéramos en emociones. Pero cada uno de nosotros va a dar cuenta a Dios, así es como dice 2 Corintios 5:10. De todo lo que usted haga en este cuerpo, usted va a dar cuenta a Dios en aquel día. Isaías 1:18 dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, si usted le ha fallado a Dios de muchas maneras, o si usted le sigue fallando a Dios, bueno, venga a Dios. Si sus pecados, dice, fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, dice, vendrán a ser como blanca lana. Lo que Dios quiere es que vengan con un corazón constrito y humillado, y Dios te va a restaurar. Pero si quiere vivir en su camino que lo lleva a la condenación, bueno, ahí ya es decisión de usted y decisión mía. El arrepentimiento, hermano. Si usted quiere un arrepentimiento genuino, debe de aceptar la palabra. La palabra debe de producir un cambio visible en nuestro camino. Cuando la Biblia habla de arrepentimiento, nunca lo presenta como algo abstracto o invisible o meramente interno. Porque cuando una persona responde de manera genuina al llamado de Dios, esa persona hace un cambio sin dejar huellas. ¿Qué quiere decir? Que vive conforme a la voluntad de Dios. La que ha recibido el arrepentimiento genuino. Pero si no ha recibido o si no está viviendo un arrepentimiento genuino, vamos a ir dejando huellas. Porque nuestra actitud es la que define si nos hemos arrepentido genuinamente, si hemos adoptado ese cambio genuinamente. Por eso Pedro no se limita a decir arrepentidos, sino que añade convertidos, dejando un claro de una experiencia interna que no produce un cambio correcto de dirección. Si usted no está produciendo un cambio correcto, no estamos viviendo el arrepentimiento genuino. Aquí es donde la iglesia se confunde. Ya me arrepentí, ya me bauticé, pero vivo con mi antigua vida, entonces ahí no hay arrepentimiento. El arrepentimiento es una vuelta total. Dejar de hacer lo que yo hacía antes y empezar a hacer lo que Dios me está mandando. Nosotros como cristianos debemos de vivir espiritualmente. El apóstol Pablo decía que nosotros vivimos por fe, ya no vivimos por vista. Pero estamos viviendo una fe emocional. No estamos viviendo una fe transformadora. No estamos viviendo una fe que conmueve nuestros pensamientos, que renueve nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque no hemos cambiado el rumbo de la vida. El orgullo, hermanos, el orgullo nos lleva a pensar, a mí nadie me va a decir lo que tengo que dejar y lo que tengo que hacer. Esa es la persona orgullosa. La persona orgullosa va a decir, a mí no me va a decir nadie lo que yo tengo que hacer. Pero pues es la palabra de Dios la que nos está redarguyendo. No soy yo. Porque cuando venimos a la iglesia, venimos a escuchar la palabra de Dios. Venimos a escuchar qué es lo que Dios quiere que haga. O qué es lo que Dios quiere, o qué es lo que Dios está viendo, lo que yo estoy haciendo. Porque el que nos mira es Dios. A veces unos dicen, esta palabra me la está diciendo solamente a mí, ¿no?
Dios sabe la intención de cada uno de nosotros que hay en nuestro corazón. Y solamente a Él vamos a dar cuenta. A la iglesia o al predicador usted no tiene que darle cuenta. Hermano, es que yo no vine por esto y por esto. Lo que tenemos que hacer es ponernos a cuentas con Dios. Yo algún día voy a dar cuenta si les dije o no les dije. Y Dios me va a juzgar a mí por lo que yo estoy haciendo. Pero Dios a cada uno nos va a juzgar de acuerdo a cómo vivimos en este mundo. Hoy Dios nos está diciendo, cambien su manera de vivir, llenen su mente del conocimiento de la palabra de Dios. Pero si no llenamos nuestra mente del conocimiento de la palabra de Dios, si no la leemos, no vamos a ver cambios en nuestra vida. Si no la ponemos en práctica, no va a haber cambios en nuestra vida y las consecuencias son graves. Como hijos de Dios obedientes es necesario hacer cambios. La Escritura es clara al mostrar que no se puede seguir andando por el mismo sendero y esperar resultados distintos. Cuando una persona reconoce que su camino no agrada a Dios, pero decide continuar en Él, no está caminando en fe. Está caminando en desobediencia. ¿Y qué tienes que hacer? Poner en práctica la palabra de Dios. Si estás tratando o no tratando, o sea, ya dices un paso en el cual estás cambiando, pero obviamente como cristiano, o muchos cristianos tienen la forma de que ya tienen su tiempo en esto, pero los que acabamos de entrar en ello y estoy oyendo esto, entonces no quiero decir de esta manera, pero lo voy a decir porque no hay palabra. Quiere decir que mi cambio no ha sido bueno, entonces, a pesar de que he tratado, pero tengamos en cuenta que tantos años de mi vida pasada, que más o menos conoce usted, y apenas tengo un año en esto, y pues la vista es vista, la mente es mente, a veces la boca también, ¿sí? Entonces, aunque yo trate, estoy mal, sobre todo mal, y nada me está favoreciendo, o sigo mal. Los niños en Cristo, hermanos, aquellos que son recién bautizados, empiezan a caminar y a tener tropiezos. Pero los que ya tenemos años en Cristo, ya debemos de tener una mente madura. Ya debemos de conocer lo bueno y lo malo. Pero los niños en Cristo es como un bebé. Aquel que nace empieza apenas a gatear y va a tener muchos tropiezos. Empieza a caminar y va a tener muchos tropiezos. Aquellos que se han convertido van a tener muchas pruebas. Pero eso no indica que le estás fallando a Dios, es porque eres un niño en Cristo. Pero los que ya somos maduros, los que ya tenemos 5, 6, 7, 8 años, o 10 años, o 20 años, y seguimos haciendo la misma cosa, bueno, ahí sí es necesario para ponernos a pensar. Yo cuando comencé el Evangelio también tenía tropiezos, tenía pruebas, mi vista se me iba para todos lados. Pero la palabra, cuando yo me llené del conocimiento de la palabra de Dios, el Espíritu Santo que hemos recibido nos redarguye, nos dice, esto no le agrada a Dios. A los niños es necesario comprenderlos, porque son inquietos. Pero conforme van creciendo, van teniendo el discernimiento. Pero un adulto, si usted le dice a un adulto, siéntate bien, así no te sientes, con los pies abiertos, siéntate bien, y no lo hace, bueno, ahí ya está en desobediencia. Al niño le podrá siente bien y a los 5 minutos ya anda otra vez, no está sentado bien. Pero un adulto ya comprende y entiende lo que es bueno. Por eso le digo que si dejamos de leer, de estudiar, de orar, no vamos a poder avanzar. Pero si buscamos de Dios continuamente, Dios nos va a dar el crecimiento espiritual.
el llamado al arrepentimiento confronta a nuestra manera de vivir. Dios quiere que hagamos un cambio, que dejemos de ir por ese camino incorrecto y ir por el camino correcto que Dios nos ha trazado. Dios solamente sabe y conoce cómo estamos viviendo y en qué dirección estamos siguiendo. Dios solamente conoce si hacemos lo correcto o lo incorrecto. Pero nuestra conciencia, si hacemos lo incorrecto, se va a ir adormeciendo. O sea, ¿qué quiere decir? Que no nos va a importar lo que Dios dice. La palabra siempre nos enseña y nos muestra que debemos estar llenos del conocimiento de Dios. Pero para estar llenos del conocimiento de Dios es necesario leerla. Si usted quiere conocer, por ejemplo, de la mecánica, pues tiene que leer, estudiar para poder conocer. O cualquier otro área, tiene que leer, estudiar. Para ser doctor tiene que seguir estudiando y nunca deja de estudiar. Bueno, para ser un buen cristiano necesitamos seguir estudiando. Pero la pregunta es, ¿lo estamos haciendo? ¿Queremos cambiar? Sí, porque todos queremos cambiar. Nuestro pensamiento es positivo. Queremos cambiar, sí, yo quiero cambiar, yo quiero dejar esto, yo quiero hacer el otro. Pero es necesario de poner en nuestra práctica la palabra de Dios. Dios no nos confronta para destruirnos. Dios nos confronta para salvarnos. Dios quiere que usted y yo seamos salvos. Pero para poder salvarnos es necesario ser obedientes a la palabra de Dios. Ya los que hemos recibido a Cristo, la palabra de Dios nos ha hecho libres. Como decía nuevamente, a los niños en Cristo, bueno, los va a ir cambiando poco a poco. Pero ¿qué a los que ya tenemos años en Cristo y seguimos haciendo lo mismo? ¿Sí, hermano? Bueno, cuando uno está recientemente convertido al Señor, es como el niño que va empezando a gatear, luego a caminar y luego a correr. En veces quiere uno correr sin haber gateado y eso se tropieza muchas veces. La palabra del Señor no es que tengamos muchos años en el camino y que sepamos la Biblia, pero si no la practicamos diariamente, la podemos leer. Si no la deleitamos, no tiene caso que la esté leyendo y leyendo si no la vamos a deleitar o no la vamos a practicar en nuestra vida, porque es el instructivo de nuestro el manual para vivir con nuestras acciones, nuestro comportamiento. Es ahí donde ve el cambio de mente, ¿verdad? Sinceramente, hermano, por ejemplo, si no ponemos en práctica la palabra del Señor en nuestras vidas, que dice, puedo tener mucha teoría, pero si no practicamos, ama a Dios con todo tu corazón y toda tu mente y ama a tu prójimo como a ti mismo. El prójimo, ¿quién va a ser? Está al lado tuyo enfrente. Es un niño cuando va madurando, sus huesitos, va caminando, va gateando, luego camina y luego corre, ¿verdad? No importa cuántas veces caigas, sino como te levantes, pero las levantadas son las más sufridas, porque el ser humano pecamos de pensamiento, pecamos de acción, pecado de omisión. Nadie es perfecto, por eso tenemos que practicar la palabra de Dios. Pedro dice que la fe va a ser probada como el oro. Y cuando usted es probado, es que su fe va a ir creciendo. Como dice el hermano, bueno, todavía se me desvían los ojos. Bueno, cuando venzas esa prueba, es parte de tu crecimiento. Ya después vienen las pruebas y ya va a ser como ese ejemplo el que tomaba. Cuando llegabas a una gasolinera, ¿qué hacías en las vitrinas? Mirabas la cerveza y ¿qué? Tu pensamiento es que se te antojaba, cuando todavía eres niño en Cristo. Pero ya siendo maduro, ya la ignoras.
Y así es el crecimiento espiritual. Pero el crecimiento espiritual es conforme a la palabra, que vaya entrando en nuestra vida. David entendió esto con claridad. Él pecó, pero se arrepintió, se humilló delante de la presencia de Dios. Dijo en Salmo 51:10, David diciéndole a Dios, dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí. Porque él sabía que su pecado era fuerte. Nuestros pecados a veces son leves, pero el pecado de David era fornicación, era un pecado fuerte. En la ley, cuando uno pecaba, ¿qué era? Muerto irremisiblemente, puesto delante del concilio y moría. Pero David se arrepintió, se humilló y le pedía a Dios que creara un corazón limpio. Bueno, ahora en nuestra oración, a veces en nuestras oraciones, Señor, ayúdame a llegar con bien, dame trabajo y esto, el otro, pero no le decimos, Señor, limpia mi mente, limpia mi corazón, hazme una criatura nueva, o si no puedo leer, no puedo estudiar, bueno, ayúdame a estudiar la escritura. A veces debemos de cambiar nuestra oración. Perdón, una opinión. En veces, como estás diciendo ahorita, que cuando somos bautizados, muchos dicen ya somos salvos, pero también lo dice la Biblia, que no somos salvos porque hay que ganarla. Como dice en Apocalipsis, que ya es amor, ¿verdad? Tenemos que andar, pero nos puede quitar ese rato, como quitarnos el nombre de los que tienen apuntados ahorita. Tenemos que, para alcanzar la vida eterna, tenemos que ser fieles. Más que no porque ya nos bautizamos, ya somos salvos. No, Señor, hay que batallar, porque el diablo anda como dice, anda como río rugiente. Y nos ataca más a los que estamos en la iglesia que los que están fuera. Por eso siempre, constantemente, meditar en la oración y pensar en tener el temor de Dios, hacer lo que la palabra de Dios dice. No dejar de congregarnos, oír la palabra de Dios. Si dejas de oír la palabra de Dios, tu mente, tu corazón, todo tu ser se te va enfriando. Y vas a decir, no, ¿para qué? Lo pasaste una vez, acabo ya, ¿para qué ahora? Mañana, y debemos estar siempre, congregarnos siempre. Y la salvación no la tenemos ganada. Ni tú ni nadie tenemos la salvación. Hasta que no muéramos, vamos, como Dios nos va a poder defender lo que hemos hecho. Y si no somos fieles, como dice, fieles hasta la muerte, no vamos a tener la vida eterna que nos tiene prometidos en el cielo. Por último, en Salmo 34:18 dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los constritos de espíritu. Dios quiere que nos humillamos delante de Él. No, usted no se va a humillar delante de mí, no. Es usted y Dios. Porque así como yo y usted vamos a dar cuentas. Pero Dios quiere que nos humillemos delante de Él, así como lo hizo David. Crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo. Que le pidamos a Dios cosas las cuales sean espirituales para nuestra vida. ¿Alguien más tiene otro? Ya para terminar. Hermano, tenemos en las escrituras, por eso es bueno leer las escrituras, día y noche, a todo momento, que nuestra prioridad, nuestro principal deseo sea estudiar las escrituras, porque ellas son las que nos ayudan para sacarnos de muchas dudas y para seguir adelante en su camino. Entonces, voy a mencionar unos tres arrepentimientos. Dos arrepentimientos que no fueron conforme a la voluntad de Dios. Tenemos el arrepentimiento de Judas. Él fue y se arrepintió, pero no se arrepintió para con Dios, se arrepintió con los hombres. Y su castigo, su destrucción fue la muerte. Entonces, tenemos al apóstol Pedro. En 2 ocasiones falló
no anduvo con Jesús todo por casi 3 años. Entonces, pero se equivocó, se negó al Señor Jesucristo. Entonces, tenemos ese arrepentimiento, pero cuando el apóstol Pablo lo reprende acá más adelante, porque andaba haciendo discriminación, ¿verdad? Entonces, él se arrepintió, sí, el apóstol Pedro, y tenemos las cartas de él, y son consejos que nos dan. Entonces, tenemos el arrepentimiento del hijo pródigo. El hijo pródigo se arrepintió desde que estaba en el trabajo sucio, desde allá se arrepintió y vino arrepentido y constrito de corazón, y eso es lo que quiere Dios. Estamos sí en el camino, pero los obstáculos, el maligno nos está tentando, pero uno debe de salir adelante con la palabra de Dios. Dice el mismo apóstol Pedro nos aconseja. Entonces dice que como hijos obedientes no nos conformemos a los deseos que antes teníamos estando en vuestra ignorancia, sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Entonces, porque fuimos rescatados de vuestra mala manera de vivir, la cual recibimos de vuestros padres, no con cosas incorruptibles como oro, plata, sino con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Sí, vamos a fallar, como dijo el hermano, vamos a tropezar, pero Dios está allí, Cristo, para perdonarnos, pero con un arrepentimiento, no como Esaú, no como el arrepentimiento de Esaú, que lo procuró con lágrimas, pero no hubo perdón para él, no hubo arrepentimiento sincero, sino que lo procuró con lágrimas, pero su arrepentimiento ya no servía para Dios. Entonces, debemos de, como dice usted y todos los predicadores nos enseñan, que debemos de estudiar la palabra de Dios, porque el Satanás está a un lado, estorbándonos, pero nosotros con la palabra de Dios, estudiándola, el Señor nos va a sacar adelante. Así que arrepentidos y convertidos, dice el apóstol Pedro. Vamos a tener 4 minutos para saludarnos. Dios los bendiga.